Los satélites electrónicos de repente se salen de control. Hay subidas de tensión en todo el mundo. En algunos lugares hay apagones. Los científicos tienen pocos datos sobre este tipo de comportamiento solar, por lo que aún no podemos predecir cuándo ocurrirá la próxima tormenta geomagnética. Uno de esos eventos tuvo lugar en julio de 2012, pero afortunadamente logramos esquivarlo. Pero no por mucho, por solo 9 días. Para darte una idea de lo que casi sucedió, debo explicar algunos conceptos astronómicos básicos. Una tormenta solar es una serie de efectos que sentimos aquí, en la Tierra, después de que ocurren ciertos eventos en el Sol. Nuestra estrella no es más que una enorme bola de gases fundidos que se mueven constantemente, por lo que estos eventos ocurren con más frecuencia de lo que piensas. Para que comience una tormenta solar, nuestro Sol debe emitir ráfagas de energía. Se producen en forma de erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Estos dos fenómenos envían cargas eléctricas y ondas de campos magnéticos hacia la Tierra a una velocidad de unos 5 millones de kilómetros por hora. Cuando llegan a nuestro planeta, podemos ver la aurora boreal en lugares cercanos al círculo polar ártico, pero también pueden estropear los satélites u otros tipos de comunicaciones electrónicas. Algunas de estas tormentas solares pueden ser peligrosas, y en 2012 estuvimos cerca de experimentar una muy poderosa que podría haber generado consecuencias graves. Era la más poderosa en más de 150 años, según investigaciones realizadas por astrónomos. Pero, ¿cómo logramos escapar de ella? ¿Tuvimos algo que ver con eso o fue pura coincidencia? Lo que sí sabemos es que una de esas eyecciones de masa coronal golpeó la órbita de la Tierra a fines de julio de 2012. Nuestro planeta ya había dejado esa ubicación específica en su trayectoria alrededor del Sol. Entonces, en este punto, es posible que te preguntes, ¿y si nos hubiera alcanzado? Resulta que estas intensas tormentas solares son peligrosas para todo tipo de objetos tecnológicos. Dado que ahora estamos literalmente rodeados de ellos, desde nuestros teléfonos hasta nuestros automóviles, trata de imaginar qué pasaría si todos dejaran de funcionar de repente. Las tormentas solares comienzan con una explosión o una erupción solar. Luego, los rayos X y la radiación ultravioleta viajan hacia la Tierra a la velocidad de la luz. ¿Algunos de los efectos secundarios? Bueno, pueden incluir apagones de radio y errores de navegación GPS. Los efectos pueden continuar durante minutos y a veces horas, después de que las partículas alcancen nuestra atmósfera. Se mueven solo un poco más lento que la velocidad de la luz, pero pueden causar una descarga eléctrica en los satélites de la Tierra y dañar sus componentes. Por último, aproximadamente un día después, también nos llegan nubes de plasma magnetizado. Pueden provocar grandes apagones, paralizando más o menos todo lo que dependa de un enchufe. Es posible que ni siquiera podamos tirar de la cadena de nuestros inodoros, ya que la mayoría de los suministros de agua en las ciudades usan bombas eléctricas en estos días. Sin embargo, los efectos de estas tormentas geomagnéticas serían diferentes en todo el mundo. Las tormentas solares son curiosas de por sí, pero ¿por qué afectan a algunos lugares de la Tierra más que a otros? Según investigaciones recientes, la geología tiene mucho que ver con esto, pero tengo que llevarte un poco hacia atrás para mostrarte el panorama general. Abróchate el cinturón, porque vamos a hacer un viaje en la máquina del tiempo, a una época en la que la Luna ni siquiera existía. Todavía. Hace 4.600 millones de años, nuestro sistema solar era muy diferente de lo que es ahora. Cientos de nuevos planetas comenzaron a formarse alrededor del nuevo Sol. Planetas como nuestra propia Tierra, Venus o Marte seguían dando vueltas por el cosmos. En la década de 1970, un astrónomo llamado Donald R. Davis desarrolló una teoría que decía que la Luna nació cuando otro planeta golpeó una Tierra recién formada hace unos 4.500 millones de años. También indicó que podría haber sido del tamaño de Marte y más tarde llamó a este planeta Theia. Es difícil imaginar cómo podría haber sido ese impacto, incluso con el equipo que tenemos en estos días. Los astrónomos sugirieron la hipótesis del impacto gigante tratando de reconstruir este misterio. Después de toparse con nuestro planeta, las capas rocosas exteriores tanto de la Tierra como de Theia se lanzaron en un círculo de materia cósmica. De estos escombros nació lo que ahora conocemos como la Luna. El núcleo de la Tierra aparentemente consumió el de hierro de Theia, si es que lo tenía. Fue entonces cuando nuestro planeta también ocupó la posición que tiene hoy. De esta manera, se volvió más susceptible a las tormentas geomagnéticas. En el pasado, había poca o ninguna información sobre lo que podría haberle sucedido a Theia, además de darnos nuestro único satélite natural.
Les tomó varios años a una serie de científicos dar con una idea nueva y emocionante que revolucionó lo que sabíamos sobre nuestro planeta. Lo que quedó de Thea se esconde bajo 2 capas de roca del tamaño de un continente en lo profundo de nuestro planeta. Esta teoría también es una de las únicas explicaciones de por qué la Luna es tan seca y no tiene mucho núcleo de hierro. Pero, ¿por qué la geología es tan importante cuando se trata de tormentas geomagnéticas? Bueno, eso se debe a que los datos recientes revelaron que el tipo de rocas debajo de tus pies puede afectar qué tan bien tu ciudad soporta las poderosas tormentas geomagnéticas. Algunos tipos de rocas, como las sedimentarias, por ejemplo, generalmente tienen más espacio lleno de agua, lo que las hace conductoras de la electricidad. Otros tipos de rocas son más densos y tienen más resistencia cuando se trata de electricidad. Cada vez que ocurre una tormenta de este tipo, las personas que viven en las tierras altas de Nueva Inglaterra pueden tener un mayor riesgo de sufrir interrupciones importantes. Al mismo tiempo, aquellos en la llanura costera del Atlántico Medio tienen menos de qué preocuparse simplemente por lo que se esconde debajo de sus ciudades. ¿Cómo supimos lo aterradoras que son estas tormentas? Bueno, no era la primera vez que pasaba una. Las tormentas solares deslumbran a la comunidad de astrónomos desde hace muchos años. El suceso más icónico de gran magnitud fue el evento Carrington, que ocurrió en septiembre de 1859. Nos dio un adelanto de cuál es el poder del Sol, por decirlo menos. Le pusieron el nombre de un astrónomo inglés, Richard Carrington, que fue testigo de las erupciones solares. El poder de esa tormenta solar era algo que los humanos nunca antes habían experimentado. La fuerte tormenta geomagnética provocó auroras boreales hasta en el territorio de Hawái. En la mañana del 1 de septiembre de 1859, Richard Carrington se dirigió a su observatorio privado, ubicado en las afueras de Londres. Abrió la cúpula del observatorio para tener una vista completa del cielo y dirigió su telescopio a la ubicación del Sol. Vio un montón de enormes manchas oscuras que brillaban en la superficie de nuestra estrella. En poco tiempo, Carrington notó 2 áreas enigmáticas, intensamente brillantes y llenas de luz blanca que brotaban de las manchas solares. Desaparecieron 5 minutos después, pero los efectos continuaron por toda la superficie de la Tierra. Al principio, más tarde en la noche, las comunicaciones por telégrafo en todo el mundo comenzaron a fallar. Chispas saltaban de las máquinas de telégrafo molestando a los operadores e incluso incendiando papeles. Auroras de colores brillantes aparecieron en los cielos nocturnos de todo el mundo, haciendo que los pájaros confundidos piaran en la noche. Algunas personas incluso iniciaron sus actividades diarias porque pensaron erróneamente que el día ya había empezado. Hoy, nuestro planeta está sumergido en una megared de información, por lo que el impacto de una tormenta solar de este tipo sería aún más catastrófico. En la década de 1800, el uso del telégrafo recién comenzaba, pero esta Internet victoriana era una forma importante de enviar noticias y mensajes privados. En los Estados Unidos, los operadores de telégrafos habían notado antes interrupciones locales y auroras boreales causadas por tormentas eléctricas, pero el evento Carrington y sus efectos eran algo que nunca antes habían visto. Muchas líneas de telégrafo en América del Norte se volvieron inútiles. Un gerente de telégrafos de Pittsburgh incluso recordó que las corrientes que fluían a través de los cables eran tan fuertes que los contactos de platino corrían peligro de derretirse. Otro ejemplo fue el de un operador de telégrafo ubicado en Washington, D.C., llamado Frederick W. Royce, quien resultó herido cuando su frente tocó un cable de tierra. Las muestras tomadas de los lugares helados de la Tierra nos dicen que el evento Carrington fue el doble de grande que cualquier otra tormenta solar experimentada en los últimos 500 años. Es muy difícil imaginar cuál podría ser el impacto de una tormenta de esa magnitud hoy, pero según un informe de 2008 redactado por la Academia Nacional de Ciencias, podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares en daños. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer individualmente para ayudar a reducir el daño, como comprar un generador o instalar un suministro de energía de respaldo. Puede ser un panel solar o una turbina eólica. Más aún, podemos equipar nuestras casas con protectores contra sobretensiones que se pueden conectar a nuestros aparatos eléctricos y pueden salvarnos de descargas y otras sobretensiones. La solución más sencilla de todas: simplemente desconecta todos los dispositivos que no estés utilizando en un momento determinado. Si no están conectados a una fuente de alimentación, no pueden verse afectados por ninguna sobretensión. Los eclipses solares son como los trucos de un mago cósmico. La luna se traga de repente al sol, pero no funcionan por arte de magia, sino por causas naturales.
Intentemos averiguar qué es lo que ocurre exactamente y cómo se puede observar este fascinante acontecimiento. Todo comienza cuando la Luna, el Sol y la Tierra se ubican en línea recta, con la Luna situada directamente entre nosotros y nuestra estrella favorita. Esta alineación es posible porque la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está ligeramente inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Los eclipses solares solo se producen durante la Luna nueva, cuando el satélite está más cerca de la Tierra. Por eso, cuando la alineación es la correcta, la sombra de la Luna se proyecta sobre la Tierra e impide que nos llegue la luz del Sol. Imagina que estás en una habitación con un interruptor de luz gigante, pero en lugar de apagarlo, lo cubres con una gran luna. Eso es básicamente el eclipse solar. Los eclipses solares no son habituales, solo ocurren unas pocas veces al año. La frecuencia de estos eclipses viene determinada por muchos factores, como la alineación de los tres astros y la posición de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Existen tres tipos principales de eclipses solares: total, parcial y anular. Un eclipse solar total se produce cuando la Luna cubre completamente el disco solar y el cielo se oscurece como si fuera de noche. Esta fase puede durar desde unos minutos hasta algo más de una hora, dependiendo de la distancia que haya entre la Luna y la Tierra en el momento del eclipse. Un eclipse solar total solo puede ser visible desde una región específica de la Tierra llamado Camino de la Totalidad. Este sendero suele ser una estrecha franja de tierra o de mar, y si te encuentras en el lugar adecuado, podrás disfrutar de esta maravillosa vista. Por desgracia, no todo el mundo tiene la suerte de ver un eclipse solar total. A veces, la Luna solo cubre una parte del Sol. En ese caso, verás al Sol en forma de media luna en lugar de uno completamente tragado. Eso se llama eclipse solar parcial. Y si tienes mucha mala suerte, lo verás cuando la Luna se encuentra demasiado lejos de la Tierra y no llega a cubrir completamente el Sol. En ese caso, observarás un anillo brillante de luz solar alrededor de la silueta de la Luna. Se trata de un eclipse solar anular. Los eclipses de Sol son algunos de los acontecimientos astronómicos más espectaculares que podemos divisar desde la Tierra. La gente los ha observado y estudiado a lo largo de la historia y han desempeñado un papel importante en nuestra comprensión del Sol, la Luna y la Tierra. Por ejemplo, los utilizamos para medir el tamaño de la Luna y el Sol, para estudiar la atmósfera solar y para probar la teoría de la relatividad general de Einstein. Los eclipses solares siempre han sido importantes para los humanos, por lo que no es de extrañar que sean los protagonistas en diferentes mitos y supersticiones. Algunas culturas los veían como una señal de que cosas terribles estaban por suceder, o una forma de hablar con sus deidades. Otras creían que servían para predecir el futuro o ahuyentar a los espíritus malignos. Todas estas creencias demuestran lo mucho que los eclipses solares han significado para la humanidad. A lo largo de la historia ha habido muchos eclipses solares fascinantes y memorables, cada uno con su propio significado. He aquí algunos ejemplos de los eclipses solares más misteriosos, interesantes o famosos. El eclipse de Tales es uno de los eclipses solares más famosos de la historia. Se dice que ocurrió en el año 585 a.C. y que fue anunciado por el filósofo griego Tales de Mileto. Según la leyenda, Tales pudo predecir el eclipse observando los ciclos de la luna, y se cuenta que su grado de certeza asombró y asustó a sus contemporáneos. El eclipse Ptolomeo fue un eclipse total de sol que tuvo lugar en el año 150 de nuestra era. Es famoso porque se menciona en los escritos del antiguo astrónomo griego Ptolomeo. Utilizó sus observaciones de los ciclos de la luna para hacer su predicción, que también alarmó a la gente de la época. El eclipse del siglo fue un eclipse solar total que se produjo el 11 de julio de 1991. Fue visible en gran parte de Sudamérica. Este famoso eclipse solar total fue el más largo del siglo XX, con una duración de más de 6 minutos y medio. El eclipse de las pirámides fue un eclipse solar total que se produjo el 20 de marzo de 2015 y fue visible desde distintas partes de Europa, África y Oriente Medio. Se hizo famoso porque pasó directamente sobre las antiguas pirámides de Giza en Egipto.
lo que brindó una oportunidad única a científicos y turistas de estudiar el eclipse desde este lugar histórico. Y por supuesto está el gran eclipse americano de 2017, que se vio en gran parte de Estados Unidos de costa a costa. Fue el primer eclipse total visible desde todos los estados contiguos en casi 40 años. Atrajo a millones de espectadores y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Dado que ocurren con muy poca frecuencia, no querrás perderte un acontecimiento semejante. Afortunadamente disponemos de un calendario que indica los eclipses solares que se producirán en los próximos años. Se espera que el gran eclipse de Norteamérica de 2023 sea visible en una parte importante de América del Norte, desde el noroeste del Pacífico hasta la región de los Grandes Lagos. Será el primer eclipse total visible desde Estados Unidos desde el gran eclipse de América de 2017. El eclipse de los Andes de 2024. El primero desde el eclipse del siglo de 1991 en Sudamérica. Abarcará zonas de Chile y Argentina. Luego vendrá el eclipse del Ártico, de 2025. Este será también visible en la parte ártica de nuestro planeta, incluyendo zonas de Canadá y Groenlandia. Será el primer eclipse total que la Luna y el Sol le regalarán al Ártico en casi 100 años. Y por último estará el eclipse del Pacífico de 2026, que se desplazará por algunas zonas del Océano Pacífico en las regiones de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Cabe señalar que el momento exacto y la visibilidad de estos eclipses solares pueden cambiar a medida que se hagan predicciones más precisas. Además, es posible que se produzcan otros eclipses solares en los próximos años. No olvides consultar los detalles en internet. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo los observamos? La respuesta, con mucho cuidado. He aquí algunos consejos generales. Utiliza una protección ocular adecuada. Nunca mires directamente al sol, ni siquiera durante un eclipse. No vale la pena arriesgar la vista. Para observar un eclipse solar de forma segura, utiliza gafas certificadas para eclipses solares o un proyector estenopeico. Estos dispositivos permiten ver el eclipse sin mirar directamente al sol y protegen los ojos de los efectos nocivos de los rayos solares. En segundo lugar, encuentra un buen lugar para observar. Para obtener la mejor perspectiva de un eclipse solar, es importante encontrar un punto que esté dentro de la trayectoria del eclipse y que tenga una vista despejada del cielo. Utiliza una cámara o un telescopio. Si tienes uno de estos aparatos con filtro solar, puedes tomar fotos u observar el eclipse con más precisión. Eso sí, asegúrate de utilizar un filtro solar que proteja tus ojos y tu equipo. Mantente informado. Es importante estar al día sobre los detalles de un eclipse solar, como el momento exacto, el lugar y el tipo de eclipse. Esta información puede ayudarte a planificar la observación y a asegurarte de que cuentas con el equipo adecuado. Eso es todo. Sencillo, ¿verdad? Si sigues estos consejos, podrás disfrutar de este maravilloso espectáculo de forma segura y responsable. Y si consigues ver un eclipse solar, no dejes de sacar fotos y de compartirlas con tus amigos. Recuerda que, al fin y al cabo, es una experiencia única en la vida. Estás observando el mejor retrato completo del Sol hasta ahora. Afortunadamente, nuestra estrella madre de 4.500 millones de años no utilizó ningún maquillaje para ajustar su tono de piel antes de esta sesión de fotos. Y ahora podemos estudiar su superficie con gran detalle. Esta imagen icónica fue tomada en marzo del 2022. La NASA quería comprender mejor el comportamiento solar y su impacto en la vida en la Tierra. Y por supuesto, en el futuro de nuestras tecnologías espaciales. Para hacerlo, lanzaron la misión del Satélite Observatorio Dinámico Solar, o SDO, en febrero del 2010. Esta legendaria sesión de fotos ocurrió 12 años después, cuando el SDO estaba a medio camino entre la Tierra y el Sol. Los científicos tuvieron que ensamblar 25 imágenes individuales como si fuera un rompecabezas. Así que la imagen final contiene 83 millones de píxeles. Sí, esta resolución es unas 10 veces mejor que la de tu sofisticado televisor 4K.
Mira este increíble patrón similar a una galleta. Normalmente, la brillante superficie del Sol lo opaca cuando observamos la estrella desde la Tierra. Afortunadamente, la NASA exploró la luz más allá del rango visible, lo que les permitió descubrir algunos detalles invisibles del rostro del Sol. Cuando ajustas tu selfie con filtros y efectos, puedes terminar con retratos completamente diferentes, resaltando distintas partes de tu rostro, incluso aquellas que ni siquiera sabías que existían. El mismo principio funciona aquí. Todas estas bolas de plasma son la misma foto del Sol captada en diferentes longitudes de onda electromagnéticas. Los puntos y patrones revelados pueden ayudarnos a entender un poco mejor los sucesos que ocurren dentro de la piel del Sol. A la velocidad de la luz se supone que significa súper rápido. Pero este rayo dorado que acaricia tu mejilla al amanecer ha recorrido un largo camino y es increíblemente antiguo en términos humanos. Los fotones generados por el núcleo del Sol tardan entre 10.000 y 170.000 años en viajar a través de la atmósfera de la estrella, y luego unos 8 minutos más para llegar a la Tierra. Así que, exploremos qué les lleva tanto tiempo. Nuestro recorrido comienza con la capa superior de la atmósfera del Sol. ¿Recuerdas a las deidades solares en películas y obras de teatro? A menudo portan lujosas coronas con rayos dorados. Bueno, el verdadero Sol también viste una elegante corona, que es la capa externa de su atmósfera. Pero, por supuesto, su tamaño y su esplendor no se pueden comparar con esas coronas de plástico para disfraces. Y su forma no es tan estable. La corona es un caparazón de gas que envuelve a nuestra estrella madre, y su tamaño y su forma fluctúan constantemente bajo la influencia del campo magnético del Sol. Puedes ver esta corona a simple vista desde la Tierra durante los eclipses solares totales. Se ve como una hermosa e intensa radiación alrededor del disco solar, que a su vez está completamente bloqueado por la Luna. La corona se extiende 8 millones de kilómetros por encima de la superficie del Sol, mientras que nuestro planeta azul tiene un diámetro de solo unos 13.000 kilómetros. Así que un rayo hipotético de la corona equivaldría a una fila de unos 625.000 planetas del tamaño de la Tierra. De repente, todos mis problemas empezaron a parecerme insignificantes. Aquí tienes otro dato curioso. La corona del Sol de alguna manera rompe las leyes de la física que conocemos, porque está más caliente de lo que debería estar. Su temperatura supera el 1.000.000 de grados centígrados, mientras que la superficie del Sol solo tiene unos 5.000 grados. Aunque la palabra solo no encaja aquí, porque aún es extremadamente caliente en términos humanos. Por lo general, la temperatura tiende a disminuir a medida que te alejas de una fuente de calor, pero este no es el caso con el Sol. Los científicos espaciales todavía se rascan la cabeza tratando de investigar este misterio. Afortunadamente, la reciente sesión de fotos nos permite explorar qué sucede dentro de esta gran estrella caliente sin riesgo de que perdamos nuestra visión. Aquí tienes, por ejemplo, estos hermosos puntos brillantes. Representan erupciones solares que ocurren bajo la capa de la corona. Las erupciones solares son explosiones poderosas que ocurren cuando los campos magnéticos chocan entre sí. Cuando esto sucede, cambian de forma y se reorganizan rápidamente. Estos campos surgen del plasma, que es muy turbulento en sí mismo, por lo que estos sucesos no son una sorpresa para el clima local. ¿Quién hubiera pensado que el Sol tendría manchas oscuras en su piel, al igual que las personas? Estas zonas más oscuras se conocen como agujeros coronales. Los terrícolas pueden experimentar su impacto cuando observan las hermosas luces de la aurora en las regiones polares. Los agujeros coronales se ven más oscuros porque el plasma en estos lugares es más frío, menos denso y está magnéticamente abierto.
Estas condiciones permiten que los vientos solares escapen hacia todo el sistema solar en lugar de quedarse en la superficie del Sol. Y cuando chocan con la magnetosfera de la Tierra, emergen las auroras para fascinar a nuestros ojos. Menos mal que nuestro campo magnético enfría los vientos solares. Nadie quiere que se le derritan los ojos, ¿cierto? Ahora, si buscáramos una analogía para los pelos del Sol, el mejor candidato serían las prominencias solares. Estos grandes lazos de plasma brillantes surgen de la superficie del Sol y se extienden miles de kilómetros hacia el espacio. Su vida útil varía desde días hasta varios meses. Es uno de los fenómenos más comunes en esta región. Aunque la primera descripción detallada de la prominencia solar data del siglo XIV, los científicos modernos aún investigan cómo y por qué se forman. Adentrándonos aún más, nos enfrentamos a la región de transición. Esta capa tiene un espesor de alrededor de 100 kilómetros, y el clima aquí es inimaginable. Las temperaturas pueden llegar hasta los 500.000 grados centígrados. La capa de transición se encuentra entre la corona y la última región de la atmósfera del Sol, llamada cromósfera. Hablando de eso, bienvenidos a nuestra próxima parada. La región de la cromósfera es famosa por un misterio científico llamado espícula. Estos espectaculares chorros de plasma parecidos a hierbas se disparan hacia arriba desde la superficie del Sol y alcanzan velocidades de unos 360 kilómetros por segundo. Como si estuvieran saltando en un trampolín desde la superficie del Sol, cada espícula dura unos minutos en el espacio exterior antes de caer de nuevo en la atmósfera solar. Los científicos tenían un desafío al tratar de explicar cómo las partículas cargadas magnéticamente podían lograr escapar de la enorme gravedad del Sol estando tan cerca de él. La respuesta posible surgió en 2017. Un grupo de científicos descubrió que las partículas neutrales proporcionaban a las partículas cargadas magnéticamente una flotabilidad extra para escapar de la gravedad solar por un tiempo. Es más razonable que la teoría de que sucede gracias al polvo de hadas, sin dudas. Ahora, vayamos 1500 kilómetros hacia adentro a través de la cromósfera para finalmente llegar a la superficie solar, la fotosfera. Tiene alrededor de 400 kilómetros de espesor, pero a diferencia de la Tierra, la superficie del Sol no es sólida ni estable en absoluto. Las temperaturas aquí son increíblemente altas para que cualquier material pueda existir. Por otro lado, los científicos a menudo llaman al plasma el cuarto estado de la materia. ¿Y por qué no? Está compuesto por átomos ionizados y electrones libres, por lo que en cierto modo tiene bastante sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez un día nos encontremos con una civilización de personas plasmoides. Pero creo que sería mejor que nos evitemos sus cálidos abrazos de bienvenida. De todos modos, la fotosfera es nuestra última parada, porque la humanidad no tiene la tecnología para explorar el Sol más profundamente. Así que, si quieres aprender más, tendrás que inventar tu propia nave espacial. Pero el tiempo se agota. Solo tienes unos 7 a 8 mil millones de años. Después de eso, nuestro Sol se desvanecerá, según las estimaciones de los científicos. Tienes un competidor serio, sin embargo. La sonda solar Parker de la NASA es la actual campeona en inmersión profunda en el Sol. Esta nave espacial logró viajar más de 7 millones de kilómetros desde la superficie del Sol hacia su núcleo el 27 de septiembre de 2023. Y luego, repitió su propio récord una vez más en diciembre del mismo año. Entonces, ¿por qué no se derritió?, podrías preguntar. La sonda ha sido diseñada para resistir condiciones de intensidad y fluctuaciones de temperatura extremas. Está equipada con un escudo térmico especial y un sistema autónomo que protege la misión de las potentes radiaciones solares. La NASA tiene planes aún más ambiciosos. En diciembre de 2024,
Parker realizará su acercamiento mayor al Sol. Viajará más rápido que cualquier objeto hecho por el hombre hasta el momento, a una velocidad de 700,000 kilómetros por hora. La sonda estará a solo 6 millones de kilómetros de la ardiente y brillante superficie del Sol. Es como aterrizar en una estrella. Los astrónomos ya han comparado este próximo hito épico con el alunizaje. Estoy pensando que podría ser más seguro si aterrizáramos de noche. Sí, tienes razón. Es un chiste demasiado viejo. ¿Qué pasaría si el Sol, nuestra valiosa fuente de luz y calor, fuera devorado por un agujero negro? O aún más preocupante, ¿qué pasaría si un agujero negro así se estuviera gestando dentro de nuestra estrella en este momento? ¿Colapsaría el Sol eventualmente sobre sí mismo, arrastrando todo en el sistema solar consigo? Bueno, si un agujero negro estelar de tamaño medio, formado por el colapso gravitacional de una estrella, se tragara al Sol, solo tendríamos alrededor de 8 minutos antes de que todo se volviera caótico. Pero, ¿y si nuestra estrella tragara un diminuto agujero negro primordial? Probablemente tendríamos una oportunidad de sobrevivir. La existencia de los agujeros negros primordiales aún no ha sido confirmada. Se cree que estos agujeros negros hipotéticos se formaron justo después de que naciera el universo. A diferencia de los agujeros negros supermasivos o incluso de masa estelar, los primordiales son típicamente diminutos. Su masa es aproximadamente la misma que la de un asteroide, y su tamaño no es mayor que una pelota de béisbol. Puedes encontrar agujeros negros primordiales en algunos modelos teóricos, que se han utilizado en intentos de explicar un montón de cosas misteriosas del espacio, desde el hipotético planeta X hasta la materia oscura. De hecho, hay una teoría que plantea que los agujeros negros primordiales podrían en realidad ser materia oscura. Si los agujeros negros primordiales realmente existieran, podrían aparecer porque algunas regiones del espacio estaban más calientes, otras más frías, y algunas áreas eran extremadamente densas. Los científicos creen que estos puntos densos podrían colapsar en agujeros negros primordiales. Bastante curioso, ¿verdad? Estos agujeros podrían ser tan pequeños precisamente porque surgieron justo después del Big Bang. La cuestión es que, cuanto más tiempo le tomaba aparecer a un agujero negro, más grande era. La diferencia de masa entre los agujeros negros más antiguos, más pequeños, y los más jóvenes, más grandes, era increíble. Compara la masa 1000 veces mayor que la de nuestro Sol y la de un guisante. Ahí lo tienes. Hasta ahora, los agujeros negros primordiales más pequeños probablemente ya se han evaporado. Pero algunos más grandes todavía pueden estar dispersos en el espacio. Muchos modelos teóricos afirman que los agujeros negros primordiales son tan comunes que es casi inevitable que una estrella al azar capture uno. A tales estrellas con agujeros negros en sus centros se les conoce como estrellas de Hawking. Entonces, ¿qué podría suceder después de una adquisición accidental así? Al principio, un agujero negro primordial capturado probablemente no tenga ningún efecto en una estrella parecida al Sol. Después de todo, en comparación con nuestra masiva estrella, una masa equivalente a la de un asteroide podría ser una mota de polvo. El agujero negro simplemente no es capaz de consumir mucho del Sol. Pero con el tiempo, su presencia persistente en el corazón de la estrella puede comenzar a afectar las cosas. Es probable que el agujero negro comience a consumir materia en el núcleo estelar, creciendo con el tiempo. Si este proceso es lo suficientemente rápido en una escala cosmológica, el agujero negro puede terminar devorando la estrella completamente. Si el proceso es demasiado lento, aún podría influir en el desarrollo y la vida útil de la estrella. Principalmente, depende del tamaño inicial del agujero negro primordial. Uno grande, con alrededor de una 1000 millonésima parte de la masa solar, podría potencialmente devorar una estrella en menos de 500 millones de años. Si algo así ha sucedido alguna vez, debe haber agujeros negros de masa solar por ahí, demasiado pequeños para haber sido creados por supernovas como los agujeros negros estelares regulares. Si el agujero negro primordial es mucho más pequeño, una billonésima parte de la masa solar, las cosas podrían complicarse. Este diminuto agujero seguirá devorando el núcleo de la estrella, pero a un ritmo muy lento, y aún así, revolverá las cosas en el núcleo de la estrella, haciendo que se caliente más de lo habitual. Eventualmente,
la estrella anfitriona se expandirá en algo más frío y más rojo que las estrellas gigantes rojas habituales. Además, la turbulencia en su núcleo probablemente afectará la actividad superficial de la estrella. Como no hemos observado nada similar a esto sucediendo en nuestro Sol, es muy poco probable que haya un agujero negro primordial en su centro. Pero no podemos estar seguros de que no haya otras estrellas surcando el espacio, llevando agujeros negros primordiales en sus corazones. El Sol se está preparando para un gran cambio, ya que sus polos magnéticos se están invirtiendo. Tal como la Tierra, el Sol tiene un norte y un sur magnético. Pero a diferencia de nuestro planeta, el proceso de inversión de los polos del Sol es más frecuente y fácil de prever. Se espera que el próximo giro se produzca este año entre abril y agosto. Aunque puede sonar apocalíptico, no tienes de qué preocuparte. Si tienes alrededor de 30 años, ya has vivido este fenómeno más de una vez, ya que el Sol se voltea cada 11 años. Probablemente no notaste ningún cambio en ese entonces, porque este proceso no nos afecta demasiado. Pero esta vez, las cosas podrían ser un poco diferentes. En la Tierra, las corrientes oceánicas son movimientos que juegan un papel crucial en la influencia del clima y el tiempo al distribuir el calor desde el ecuador hasta los polos. En el Sol, estas corrientes son más bien un océano de plasma. Pero no solo transportan calor, sino también energía electromagnética. Esto sucede porque el Sol es una enorme bola de gases calientes e ionizados que fluyen dentro de su núcleo. Al fusionar átomos de hidrógeno y formar helio, nuestra estrella libera una cantidad inmensa de energía, lo que forma estas intensas corrientes eléctricas. Y siempre que hay corrientes, hay campos magnéticos. Es más fácil de entender si piensas en ese experimento clásico con un alambre y un clavo que probablemente realizaste en la escuela primaria. Cuando la electricidad fluye a través de un alambre, crea un campo magnético alrededor del alambre. Así que, cuando conectas un alambre a una batería y lo enrollas alrededor de un clavo, el clavo se convierte en un imán. Esto es similar a cómo las corrientes eléctricas forman campos magnéticos en el Sol. Todo este proceso con el cual el Sol genera su campo magnético se llama dínamo. No podemos observarlo directamente, pero podemos ver sus efectos en la superficie del Sol. Cuando los flujos de plasma y magnetismo se vuelven inestables e intensos, se manifiestan como manchas solares, que son áreas oscuras en la superficie del Sol. Aunque aún queda mucho por conocer acerca de cómo funciona este dínamo, los científicos ya han aprendido algo muy importante tras siglos de observar las manchas solares. El proceso del dínamo sigue un patrón. Alrededor de cada década, se reorganiza. Los campos magnéticos polares del Sol se debilitan hasta llegar a cero, y luego regresan, pero con la polaridad opuesta. En la década de los 50, los investigadores descubrieron que cuando las manchas solares comienzan a volverse más intensas, significa que los polos se están preparando para una inversión. Y durante los últimos años, la actividad solar ha sido excepcionalmente alta. Hay más llamaradas solares, más ráfagas de radiación electromagnética y más bultos de plasma siendo expulsados al espacio. Es como si estuviéramos sentados en primera fila en el espectáculo de fuegos artificiales más épico del sistema solar. De hecho, el Sol no ha estado tan activo en 2 décadas. En este momento, los expertos creen que los campos polares están casi sincronizados y debilitándose constantemente, acercándose cada vez más a cero. Pero aún no hemos llegado al punto de inversión. Aunque puede parecer que el Sol invierte sus polos magnéticos como un reloj cada 11 años, la verdad es que no es tan exacto. Este cambio puede ser accidentado y algunos aspectos del fenómeno todavía son muy difíciles de predecir. Observemos el último ciclo solar, por ejemplo.
El hemisferio norte comenzó su inversión magnética a principios de junio de 2012, pero entonces se encontró con un obstáculo y se quedó alrededor del punto neutro hasta finales de 2014. Mientras tanto, en el hemisferio sur, las cosas fueron más fluidas y la polaridad cambió a mediados de 2013. En esta ocasión, el Sol parece estar comportándose bien. Las cosas van sobre ruedas en este ciclo, y la transición de los polos es más pareja. Pero aquí está la cuestión. Los procesos de inversión nunca son iguales. Eso es lo que hace que este fenómeno sea tan interesante de observar. Pero al mismo tiempo, es difícil predecir cómo nos afectará. Aquí en la Tierra, no tenemos que preocuparnos demasiado por esas intensas explosiones solares que ocurren a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero si una tormenta solar llegara a nuestro planeta, la principal amenaza que traería sería la interrupción de los satélites de comunicación en el espacio. Sin embargo, las cosas podrían ser diferentes en este ciclo de inversión que está sucediendo en 2024, porque el número de satélites ha aumentado drásticamente en los últimos años. Por ejemplo, solamente el sistema Starlink de Elon Musk incluye más de 4,000. Todos estos satélites, junto con los satélites de comunicación y GPS, podrían verse afectados o incluso destruidos por una potente tormenta solar. A pesar de que las posibilidades de que una tormenta solar de estas características golpee la Tierra son bajas, no es imposible. En 1859, durante el evento Carrington, sucedió una tormenta cerca del pico del ciclo solar, haciendo que las corrientes fluyeran a través de las líneas de telégrafo, provocando incendios y perturbando los mensajes a nivel mundial. La Tierra quedó en silencio cuando las comunicaciones por telégrafo fallaron. Imagina lo que una tormenta solar podría hacer a nuestra gran cantidad de satélites hoy en día. Podría afectar todo aquello en lo que confiamos a diario, desde las comunicaciones y la navegación basadas en el espacio hasta los servicios de pronóstico del tiempo. La distribución de energía a nivel del suelo también podría verse afectada. Puedes olvidarte de ver YouTube o Genial, porque si tal fenómeno ocurriera hoy, podría causar un apocalipsis en Internet, dejando a innumerables personas y empresas sin conexión. Se calcula que si ocurriera un evento de clase Carrington hoy en día, provocaría daños que oscilarían entre los 600,000 millones y los 2,5 billones de dólares. Y estoy hablando solo de los Estados Unidos. Afortunadamente para nosotros, las tormentas solares tan intensas como el evento Carrington suceden solo una vez cada 500 años aproximadamente. Mala noticia para los satélites de comunicación, pero una gran noticia para los observadores de auroras. Durante el evento Carrington, deslumbrantes auroras boreales iluminaron el cielo mientras los espectáculos de luces polares se extendían mucho más allá de sus rangos habituales. Las luces del norte se vieron tan al sur como en Cuba y Honolulu, Hawái, mientras que las luces del sur se vieron tan al norte como en Santiago de Chile. Para muchas personas alrededor del mundo, esta fue su primera visión de la aurora y quedaron obsesionadas con los cielos inusualmente brillantes. Algunos de ellos pensaban que era el fin del mundo, mientras que otros comenzaban su día temprano, creyendo que el sol había salido tras escuchar a los pájaros piar y ver los cielos brillantes. Hoy sabemos que no hay nada extraño en ello, considerando que la aparición de auroras en latitudes más bajas es uno de los efectos esperados de la inversión del polo magnético del Sol. Típicamente, estos deslumbrantes fenómenos se encuentran entre los 60 y 75 grados de latitud, pero durante la última inversión del polo magnético del año 2013, se observaron intensas auroras por debajo de los 50 grados. Los testigos describieron estas auroras como de un rojo sangre o un carmesí profundo, y brillaban tan intensamente que se podía leer un periódico bajo su luz. Es importante estudiar este fenómeno y no temerle.
La inversión de los polos magnéticos del Sol es en realidad una gran oportunidad para que los científicos comprendan mejor cómo funciona nuestra estrella. Dado que aún faltan muchas piezas en el rompecabezas del dínamo, todavía no somos muy buenos para predecir por qué algunos ciclos solares son más intensos que otros o cuándo ocurrirá una eyección de masa coronal. Pero poder predecirlo se está volviendo cada vez más necesario a medida que nos aventuramos al espacio. Cuantas más personas estén fuera de la Tierra, más expuestas estarán a estas fuertes tormentas solares. Es por eso que la comunidad científica quiere saber con mayor precisión cuándo una tormenta solar puede causar daños a las naves y a las estaciones espaciales. Además, ayudaría a los meteorólogos a avanzar en la predicción del clima, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. El objetivo principal es hacer que los viajes espaciales sean más seguros a medida que el interés en las misiones tripuladas a la Luna y Marte crece cada año. Otra razón por la que es importante aprender más sobre la inversión del polo del Sol es para entender mejor cómo funciona su misterioso interior. Eso podría ayudarnos a descifrar los aspectos de otras estrellas en el universo y quizás nos acerque a responder la pregunta esencial: ¿por qué estamos aquí? Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra.
Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca, y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal, y en solo 17 horas y media esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo. Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes, las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros a velocidades bastante altas, pero no es que estemos completamente condenados si toda esa energía nos golpea. Nuestro planeta no nos dejará desprotegidos. Todavía tenemos la atmósfera y el campo magnético que nos mantiene relativamente a salvo. Nuestra gruesa atmósfera es como un escudo que bloquea la radiación que podría dañarnos. Estas erupciones solares pueden afectar sobre todo a la tecnología, pero no van a destruir la Tierra. Supongo que después de todo, tenemos nuestros propios superhéroes.
Te presento a un planeta errante. Se trata de un vagabundo cósmico al que nadie quiere llevar a casa. Básicamente, un planeta errante es un planeta que ha sido expulsado de su propio sistema estelar y ahora viaja sin rumbo fijo por el espacio como un solitario cósmico. Estos planetas no son solo una teoría. Los científicos han detectado a algunos de ellos en nuestra galaxia. De hecho, se estima que puede haber muchos de estos nómadas cósmicos deambulando por la Vía Láctea. Y no son solo pequeños mundos rocosos como la Tierra. Algunos de ellos son gigantes gaseosos, muchas veces mayores que Júpiter. Estos colosos podrían tener sus propias lunas e incluso sus propios minisistemas orbitando a su alrededor. Por ejemplo, uno de los planetas errantes más famosos tiene un nombre complicado. Aquí está, léelo tú mismo. Se encuentra a unos 80 años luz de la Tierra y fue descubierto en 2013. Se estima que este planeta tiene unas 6 veces la masa de Júpiter y se cree que tiene unos 12 millones de años. Pero el hecho de que estos solitarios cósmicos no orbiten una estrella no significa que sean helados. Todavía pueden generar calor y algo de luz a partir de sus propios procesos internos. Algunos incluso pueden tener campos magnéticos y auroras, como la Tierra. En otras palabras, los planetas errantes son potencialmente habitables si reúnen las condiciones adecuadas. ¿Cómo sería la vida en un planeta así? ¿Podríamos habitar un mundo de estas características? Vivir en un planeta errante significa tener una existencia solitaria. No tienen un sol cálido para disfrutar, ni una atmósfera acogedora en la que acurrucarse, ni vecinos cósmicos con los que hacer una parrillada. Por eso tenemos que ser creativos. Empecemos por el problema más obvio. Lo pasaremos mal sin luz ni calor. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que invertir en unos calefactores muy sofisticados y llevar trajes espaciales supercalentitos y a la moda. O podríamos inventar una nueva forma de generar electricidad sin depender de la energía solar. ¿Qué tal, por ejemplo, la energía geotérmica? Eso sí que es elegante. Cada planeta tiene una fuente interna de calor. Sin ella no serían más que rocas frías y sin vida flotando en el espacio. Este calor interno puede aprovecharse y utilizarse para suministrar energía a todo tipo de cosas, desde viviendas hasta fábricas o naves espaciales. Es como tener una bañera de hidromasaje lo suficientemente grande como para alimentar a una ciudad entera. Y lo más probable es que esa ciudad se encuentre bajo tierra, más cerca de la fuente de calor. Y en cuanto a la luz, probablemente tendríamos que construir linternas muy brillantes. O tal vez aprender a diseñar genéticamente organismos bioluminiscentes para iluminar nuestras casas. Imagínate bases espaciales llenas de setas y plantas de neón. Por cierto, hablando de plantas, la vida vegetal sería bastante difícil de conseguir sin una estrella. Entonces, ¿qué comeríamos? Bueno, podríamos utilizar los mismos respiraderos geotérmicos de los que hemos hablado, o algunas reacciones químicas para mantenernos. Y quizá desarrollaríamos un gusto por los alimentos ricos en azufre o empezaríamos a fermentar nuestras propias bebidas a partir del burbujeante lodo volcánico. ¡Qué rico! Pero además de la comida, tenemos un problema más importante. Vivir en un planeta errante nos quitaría la respiración, literalmente. No tendríamos nada de aire. Verás, no todos los planetas errantes tienen atmósferas buenas y estables. Todo depende de su tamaño, su composición y otros factores. Pero aunque nuestro nuevo hogar tuviera una atmósfera, podría ser increíblemente delgada e inestable. No tendríamos bonitos cielos azules ni espectaculares puestas de sol que admirar. En su lugar, estaríamos mirando al infinito vacío del espacio, donde las estrellas serían más brillantes que nunca. Y olvídate de los patrones climáticos. Sin atmósfera, no tendríamos lluvia, ni nieve, ni tormentas eléctricas. Y esos son solo algunos problemas menores. Lo que es peor, la temperatura del planeta fluctuaría de manera salvaje, pasando de un calor ardiente a un frío gélido. Sería como vivir en un horno que se enciende y se apaga constantemente. Y, por último, estaríamos expuestos a todo tipo de escombros espaciales y radiación cósmica. Así que si no quieres quedar rostizado, invierte en un buen protector solar. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que encontrar una forma de generar nuestro propio oxígeno y crear algo parecido a una biosfera adaptada al planeta errante. Por ejemplo, podríamos cultivar algunas plantas capaces de producir oxígeno o aprender a filtrar el aire como un purificador de alta tecnología.
Finalmente, tenemos otro problema importantísimo: encontrar agua. Por suerte, los océanos submarinos podrían darnos una mano. Los científicos sugieren que algunos de estos planetas podrían tener océanos submarinos. Sería como vivir en un globo de agua gigante enterrado bajo tierra, con el suelo bajo los pies hecho de hielo y roca. En otras palabras, podríamos explotar estos océanos subterráneos para que nos proporcionen una fuente de agua para beber, cultivar y fabricar cosas. Tal vez incluso con algunos otros recursos y materiales que nunca hemos visto antes. Y, por cierto, ¿quién sabe qué tipo de extrañas criaturas podrían estar al acecho en esos mares subterráneos? Pero no te preocupes. Aunque no tengamos ningún oasis bajo la superficie, también existen otras opciones. Podríamos obtener agua de los cometas, de las minas de hielo e incluso de la atmósfera a la que acabamos de crear. Por último, necesitamos encontrar y extraer algunos recursos naturales para construir nuestros hogares y otras cosas. Y un planeta errante tal vez no posea los mismos tipos de recursos que un planeta que orbita alrededor de una estrella. Es como intentar encontrar tesoros en un desierto. No es algo seguro. Puede que tengamos que depender de lo que nos brinden los asteroides cercanos. Y si queremos extraer recursos naturales del propio planeta, pues quizás haya que perforar kilómetros de hielo y roca. Pero bueno, si estás preparado para el reto, siempre hay una posibilidad de que te hagas rico en un planeta errante. Y quién sabe, tal vez descubras recursos aún más valiosos que el oro o los diamantes. ¡Estupendo! Parece que hemos resuelto los problemas más importantes, aunque podrían presentarse otras pequeñas dificultades. Por ejemplo, también tendríamos que lidiar con días y noches muy largos, dependiendo de la velocidad de rotación de nuestro planeta. Y no habría un ciclo día-noche normal y regular. La rotación del planeta podría ser tremendamente impredecible. Tal vez tendríamos noches que duran semanas, lo que podría alterar nuestros horarios de sueño. Habría que conseguir un café muy fuerte para aguantar esas largas y oscuras noches. Pero, hipotéticamente, podemos adaptarnos a estas cosas y superar todos los retos. Ahora, por fin, bienvenidos al planeta errante, donde el sol nunca sale, pero las aventuras nunca acaban. Gracias a nuestra avanzada tecnología, hemos conseguido crear un entorno cómodo y habitable en este mundo antaño estéril. El cielo sobre nosotros es de un hermoso tono azul, lleno de esponjosas nubes blancas y alguna que otra bandada de criaturas voladoras. No preguntes. Cuando salimos de nuestros hábitats subterráneos, nos recibe un mundo lleno de sorpresas. Plantas y animales extraños se han adaptado a las condiciones únicas de este planeta, algunos con características bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. Y ten cuidado si quieres nadar en los océanos subterráneos. Pueden ser el hogar de criaturas de aspecto increíble que quieren darse un festín de... Bueno, ya volveremos a eso. Tal vez. Como puedes ver, hemos diseñado ciudades en expansión y comunidades prósperas, alimentadas por la energía geotérmica del planeta. También hemos creado un montón de fuentes de luz artificial que mantienen los lugares brillantes durante las oscuras y frías noches. Por supuesto, seguimos teniendo algunos problemas con la navegación y el cronometraje, pero las cosas ya no son tan aburridas como antes, ¿verdad? En resumen, vivir en un planeta errante tendría sus retos, pero también podría ser una forma muy emocionante de experimentar el universo. Y quién sabe, quizá algún día encontremos un planeta así y lo convirtamos en una bulliciosa metrópolis intergaláctica. Pero hasta entonces, disfrutemos y pongamos en orden a nuestra querida Tierra.